Bueno, ahí estamos. Entonces, bueno, vamos a seguir con lo que habíamos visto en la otra clase. Ahí están viendo la pantalla, supongo. A ver. Sí. Bueno, habíamos visto la clasificación de puntos singulares según cómo era la parte principal del desarrollo del Orán, hecho en ese, digamos, en ese punto que tenía la singularidad y en una región alrededor de ese punto, es decir, en una vecindad reducida del punto. Y habíamos visto entonces los tres tipos de singularidad que había, que eran punto singular evitable, cuando tenía directamente que toda la parte principal daba nula, que daba la serie de Taylor, y habíamos visto un ejemplo de cada uno. Después un polo de orden M, que era cuando tenía no M términos, sino una cantidad finita de términos, que en general lo expreso así, pero lo que importaba era el mayor exponente que aparecía acá en el denominador del factor z menos z0, porque era el que tendía a infinito más rápido. Y se decía también que el límite tendía a infinito, que era un polo de orden m. Y por último, que eran funciones muy particulares cuando tenía un punto singular esencial o no evitable, y que era cuando la parte principal era infinita. Entonces no podíamos saber a qué tendía, o sea, porque era una indeterminación, digamos, y insalvable, y entonces decíamos que se trataba de una singularidad esencial. Y lo habíamos visto en este caso de a la 1 sobre z, y también había hecho acá, creo, también en el Jamboard, habíamos hecho un ejemplo que era, no, esta no, esta era. Ah, no, estaba en el otro, que era el seno 1 sobre z menos 1, creo. Bueno, estos eran otros ejemplos que habíamos visto. Bueno, pero vimos otro desarrollo. Entonces yo les dije que en general, en general teníamos que la singularidad esencial eran funciones como las trascendentes, pero del inverso de la variable. Es decir, si fuera en cero donde aparece la singularidad, sería, por ejemplo, e a la 1 sobre z, o podría ser seno de 1 sobre z, ¿sí? O si fuera en 1, podría ser e elevado a la 1 sobre z menos 1. Y esos desarrollos se hacían directamente como si yo tomara el inverso de la variable, como si tomara que un desarrollo de Taylor, que no tiene singularidad, y luego en ese desarrollo de Taylor lo que hago es invertir la variable de nuevo. O sea, invierto z o invierto z menos 1. Por ejemplo, estuviera, o en general, z menos z0, ¿sí? Porque así hablamos más en general. Y después decía algo del comportamiento de una función cerca de un punto singular esencial que podía aproximarse a un valor finito en alguna vecindad, en algún punto de alguna vecindad de ese punto singular. Esto no le daba tanta importancia. Sí es importante lo que se llama el residuo de una función en un punto singular. El residuo tiene que ver con uno de los coeficientes del desarrollo del Orán. En particular, este es el B1, o sea, el primer coeficiente para n igual a 1 en el desarrollo de Orán. Si recordamos la fórmula que me daba los coeficientes del teorema que me daba, que me especificaba que se podía expresar como un desarrollo de Lorentz, entonces era esta la fórmula del coeficiente B sub n, 1 sobre 2pi por la integral en c de f de z sobre z menos z0 a la menos n más 1 diferencial de z. Acuérdense que acá poníamos s, porque esta z sería sobre el contorno c. Y en realidad, como acá lo estoy poniendo con z0, no hace falta poner s también, porque total eso es la variable de integración. Y el contorno, ¿se acuerdan que era en un anillo? Y era en el círculo interior, porque era el B1 que era válido para la región de convergencia, era por afuera del círculo
del radio más chico. Pero, como dijimos que por principio de formación del contorno la función era analítica en todo el anillo, yo podía emplear cualquier C de ese anillo, o sea, concéntrica con la otra, ¿sí? Que quede una región anular igual que antes. Bueno, pero ¿qué pasa si el coeficiente del residuo es justamente el B1, que en este caso sería 1, porque es el de 1 sobre Z, se obtiene para n igual a 1 el residuo. Si ponemos n igual a 1 en esta fórmula, me daría que B1 es igual a 1 sobre 2pi, esto se queda 0, ya que elevado a la 0 queda 1, y queda la integral de una función en un contorno C. Sería bueno esto ver, no hay ningún contorno acá. Bueno, pero en un contorno C donde la función tiene adentro de ese contorno un punto singular, una serie de Lorentz. Entonces, ¿qué importancia tiene este coeficiente? Que es justamente el coeficiente del factor, como dice acá, del término 1 sobre z menos zz, o el coeficiente del término en el desarrollo de Lorentz. ¿Por qué es importante? Porque yo estoy viendo acá que en cierta medida este coeficiente me está dando el valor de esta integral, o sea, de la integral de una función en un contorno cerrado simple y donde adentro de ese contorno hay una singularidad, porque es el centro del desarrollo, está el Z0. Entonces me estaría dando otra forma de calcular integrales en contorno cerrado simple, donde adentro de ese contorno tenga singularidad. ¿Estamos? Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque simplemente si yo quiero calcular esa integral, el 2pi lo puedo multiplicar por el residuo y me da el valor de esa integral. O sea que en definitiva, a ese coeficiente se lo llama residuo de f de z en zc. Se lo especifica en forma general de esta manera. B1 vamos a poner B1 cuando es un solo residuo. Pero si son varios, porque hay varios puntos singulares, bueno, entonces no puedo poner B1 a todos, llamarle B1. Entonces lo vamos a llamar en general residuo de f de z en el punto Z0 o en el punto Z1 o en Z2, según cuánta singularidad tenga. Y entonces esto está definiendo el residuo, pero no la usamos en este sentido a la fórmula para calcular el residuo, sino que la usamos despejando la integral y pasando este 2pi acá multiplicado. Entonces podríamos decir que la integral en C es 2pi por el residuo de la función en ese punto singular que está dentro de C. ¿Cómo lo aplicamos esto? Por ejemplo, acá tenía, pero tenía un dibujo, no me había dado cuenta. Por ejemplo, yo tengo que calcular la integral en este contorno C, que no es una circunferencia. Y adentro de este contorno hay un Z0 donde esta función tiene una singularidad. Bueno, acá lo pone el 2pi como coeficiente, pero si lo quiero calcular le pondría 2pi como está acá, por supuesto. Ahora, si en este punto tiene una singularidad aislada, la función admite un desarrollo en serie de Lorentz en este punto. ¿Con radio mínimo cuánto? ¿Y radio máximo cuánto? Si es un punto singular aislado. El radio mínimo sería 0. 0, o sea que desde acá no vale ahí y después se extiende ¿hasta dónde? Hasta la singularidad Hasta C. más C1 sería. cercana. Se supone que acá dice el ejemplo que FZ es analítica sobre y dentro de C, o sea, en todo el interior que está acá punteado, ¿sí? O sombreado, no sé cómo lo ven ustedes. Y entonces quiere decir que yo me puedo extender de acá hasta acá, porque afuera de esto debe ser que deja de ser analítica. Entonces ese es el radio de convergencia. Los dos, el anillo estaría formado por el círculo de radio 0 y el círculo de radio R. Pero como C1 y C, la función es analítica en todo esto entre estos dos contornos, yo puedo que esta integral en C1 por el principio de deformación del contorno es la integral en C. Entonces, la integral en C es lo mismo que la integral en C1. Pero la integral en C1, no sé qué fue ese ruido. Bueno,
La integral en C1 es la integral que define el residuo de 1, porque es el primer coeficiente del desarrollo de Taylor. Que puede ser C1 o puede ser cualquier contorno C que caiga acá adentro, sin incluir a este, por supuesto. O sea, concéntrico y cualquiera de estas circunferencias. Entonces eso me admite decir que yo puedo sacar la integral en cualquier contorno de cualquier forma, con tal que adentro de ese contorno tenga puntos singulares. Por ejemplo, 1 en este caso. Y entonces, como de acuerdo a la definición de residuo, esto es el residuo de la función, entonces yo podría decir que la integral en C es 2pi por el residuo. Ahora, ¿cómo obtengo el residuo? Porque, a ver, si yo quiero desarrollar en serie, o mejor dicho, quiero resolver la integral, puede ser más complicado obtener el residuo porque yo no lo estoy usando esta integral para hallar el residuo. Pero como los desarrollos en serie, ya lo dijimos que no lo hacíamos usando estas integrales que definían el teorema, sino que lo hacíamos por los métodos de descomponer la función en factores o en suma de funciones algebraicas o funciones más simples que me permitían desarrollar en serie usando la serie geométrica, sumando y restando el valor de Z0, como lo hemos hecho. Entonces sería conveniente en esa forma, que es práctica, hacer el desarrollo en serie y de ahí sacar el término que contiene a 1 sobre z menos z0. Y con ese B1, que es el término ese, podemos calcular esta integral. Lo veamos en un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero calcular la integral en C de e a la z sobre z al cubo, en el contorno C, que es la circunferencia de radio 1. Bueno, esta función, todo el integrando, tiene una singularidad en 0, que cae adentro, justo que en el centro, en este caso coincide. Entonces quiere decir que esta función admite un desarrollo de Taylor, de Lorentz, con radio mínimo, ¿cuánto? De nuevo. Radio 0, mínimo, profe. 0. ¿Y radio máximo? Sería infinito porque la Z es analítica en todo el plano. Sí, sí. O sea que yo acá tomé un contorno que está adentro de toda esa región infinita y que no contiene este punto, sino que el punto está acá adentro, y entonces yo puedo aplicar lo que acabamos de ver. Y decir, si hago el desarrollo en serie de esta función, que acá lo ven, el desarrollo de a la z ya lo hemos hecho un montón de veces, o sea que ya lo copio directamente porque ya lo sé, y lo multiplico por 1 sobre z al cubo, porque así hacemos el desarrollo. Porque este ya estaba centrado en z menos z0. Ya estaba ese factor ahí en el denominador, no lo tenía que modificar. Y entonces multiplico con distributiva y ahora me fijo, fíjense en que la parte principal del desarrollo en serie tiene una cantidad finita de términos. ¿Me pueden decir por esta cantidad finita de términos qué tipo de singularidad es Z0? Porque así practicamos todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué tipo de singularidad es Z0 de acuerdo a la cantidad finita de términos? Y acá está la parte de Taylor, por supuesto. ¿Y? ¿Evitable no era, profe? No. No, evitable era cuando te quedaba todo Taylor. Acá te queda con una cantidad finita. ¿Qué pasa si yo le doy a Z? Ahí está dicho, yo no lo vi, pero está puesto ahí en el apunte. ¿Qué es lo que es Z0? Dice ahí. Un polo de orden 3, chicos. Acá. Sino que yo no lo vi, por eso le preguntaba, y ustedes tampoco lo vieron, parece ser. Porque si no me lo hubieran dicho. Bueno, ¿por qué es un polo de orden 3? No porque aparecen 3 términos, sino porque el máximo exponente al que aparece elevado en el denominador es 3. Por eso es un polo de orden 3. Bueno, en este caso coincide que aparecen los 3 términos. Bueno, ¿y a nosotros qué nos interesa ver de acá? El coeficiente B1, que es el del término 1 sobre z, o sea, 1 sobre 2 factorial. Ese es el residuo. Entonces, teniendo el residuo, multiplico por 2pi
y me da el valor de esta integral. ¿Qué pasa si este contorno yo se lo hago en un parcial y le hago un contorno así con cualquier forma? No le doy una circunferencia, pero se lo doy en un dibujito y ustedes ven que Z0 está adentro de ese contorno. ¿Cuánto valdría la integral? Del mismo ejercicio, ¿no? Si le doy un contorno cualquiera así, por acá. ¿Y Valdría lo mismo, profe. por qué? No están estudiando ustedes de toda la otra clase. Y además lo dijimos recién, porque vale lo mismo. Por esto que dice acá. Por el principio de formación del contorno, chicos. Entonces, bueno, yo también podría dar un acá porque, bueno, le di una circunferencia, pero acá no necesariamente tendría que ser una circunferencia. ¿Sí? Podría ser cualquier otra curva y si se la dibujo, bueno, ustedes pueden deducir que se puede hacer de esta manera. Pero ahora yo les pregunto, y esto también, bueno, no sé si me lo van a contestar porque lo hemos visto no esta semana, sino la semana pasada, pero ya tendrían que haber hecho. ¿Esta integral se puede resolver de otra forma? Que no sea con el residuo como lo estoy resolviendo acá. Con la n derivada. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos? Y eso tiene que quedar claro. En este caso, nosotros estamos sacando que la función es todo este integrando. Y esa es la función que tiene una singularidad acá adentro de este contorno. Pero cuando aplicamos la fórmula integral de la n derivada, esto no es la función. Hay que sacarle el factor z menos z0 del denominador. Y entonces, ¿cuál sería la función? Para aplicar la fórmula integral de la n derivada. Y ¿Era la z, no sería? Y nada más, sí. Y entonces, ¿cómo era la fórmula integral de la n derivada para este caso? ¿Cuánto vale n con este 3 que hay acá? 2. 2, porque esto es n más 1. Entonces sería 2pi sobre 2 factorial. Se va el 2 con el 2, miren. Miren que tiene que dar lo mismo. Queda pi, y después por el valor de la función, no, de la derivada segunda de la función valuada en el punto. Pero y la derivada segunda es la misma. E a la 0 vale 1. Entonces queda 1 por pi. Y queda pi lo mismo. O sea, se puede hacer de las dos formas. O sea que si yo no le digo cómo la tienen que hacer, es mucho más fácil con la n derivada y no que tengo que desarrollar este Taylor. Perdón, este Loren. Porque también me puedo equivocar al hacer este desarrollo. Ahora, si yo le pido no, hágalo con el teorema de los residuos. Que ahora vamos a ver el teorema de los residuos porque esto se puede generalizar para cuando yo tengo más de un punto singular acá adentro. Y vamos a aplicar justamente el principio de formación del contorno, que lo vimos generalizado a regiones múltiplemente conexas. Sería así, teorema del residuo, y esto es. ¿Qué pasa si yo tengo un contorno C, donde la función es analítica dentro y sobre C, excepto en un número finito de puntos singulares aislados, que acá estarían representados por Z1, Z2, Z3 hasta Zn. No sé, son n puntos singulares que caen adentro de C. A estos puntitos quiere decir, bueno, que son otros contornitos que hay ahí hasta llegar a Z a la n. Y supongamos que en cada uno de estos puntos singulares yo hago el desarrollo en serie, que va a ser convergente hasta que llegue al borde de esta línea, porque la función es analítica hasta acá nomás. Y acá sería convergente hasta que llegue al borde de esta línea, y acá al borde de esta otra y al borde de la otra. Entonces yo sacaría los residuos en cada uno de los puntos, que le llame acá con mayúscula, porque si no a todo no le puedo llamar B1, si no lo tengo que expresar de esta forma, ¿eh? Que es general y ya no es B1, B1, B1. O sea, y a los residuos acá le llamé B1, B2, B3, Bn, a los residuos de la función
en cada uno, respectivamente, de estos z sub k, que acá lo expresé de esta manera, como una sumatoria. Entonces el teorema de los residuos dice que directamente se obtiene la integral de esa función sumando todos los residuos y multiplicando por 2pi. O sea, 2pi por la sumatoria de los residuos. Y esto es muy fácil, la demostración viene del principio de formación del contorno. Por el teorema de Cauchy-Goursat, cómo es la región toda que está sombreada acá, o cómo es la función en esta región que está sombreada. Analítica. ¿Se acuerdan que esto es lo que aplicábamos cuando teníamos que poner la fórmula integral de la n derivada, pero había dos factores que estaban en el denominador y que caían adentro? Entonces rodeábamos con curvas cualesquiera, con tal que quedaran interior a la otra, esos dos singularidades. Y después planteábamos la suma de las integrales, ¿sí? Porque aplicamos el principio de formación del contorno. Bueno, acá lo mismo. La función en toda esta región sería analítica, porque está excluyendo los puntos singulares z sub k. Entonces yo le puedo aplicar el principio de formación del contorno y no voy a hacer todas las integrales que se supone ya hicimos cuando demostramos para uno, que se acuerdan que yo decía que esto se podía probar haciendo contornos que entraban y salían desde el contorno C hasta cada uno de los contornos que están adentro. Y me quedaba directamente, empiezo la demostración de acá. Quedaban la integral más las integrales en los C sub K menos, porque se acuerdan que entraba y lo recorría en sentido contrario. Pero si yo le cambio el signo y le pongo menos, quedaría menos la integral en los C sub 1 más C sub 2 más C sub K más. Bueno, pero esto si lo paso al otro miembro, queda la sumatoria de todas las integrales, desde k igual a 1 hasta infinito, o sea que esto lo pongo de esta manera simplificado. Y ahora, por definición de residuo, ¿qué es lo que es esto? Esto no definía, porque cada uno de estos contornos está encerrando un solo punto singular. Entonces, por la definición de residuo, yo sé que el b sub k, el residuo b sub k, es 1 sobre 2pi por la integral en c sub k de f de z, diferencial de z. Pero entonces la integral es 2pi por b sub k. Y bueno, reemplazando esto, entonces esto queda 2pi por la sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, de los b sub k. Porque esto sería 2pi por b sub k. Estamos por b sub 1, por b sub 2, por b sub 3. Sacaría el 2pi factor común, ¿sí? Y quedarse. O sea, muy simple la demostración, porque se basa en todo lo que ya hemos demostrado. En el teorema de Cauchy-Goursat, que eso no lo había dicho, que planteaba que la suma de toda esa integral en ese contorno que recorría entrando y saliendo, y recorriendo en sentido contrario, y después lo otro, y entraba y salía, toda esa integral era cero, porque la función era analítica en todo el interior de ese recorrido, ¿sí? Y bueno, eso es lo que no dije recién de este cero, me lo olvidé. Y después de ahí ya sigue fácil la demostración, por la definición de residuo directamente. ¿Estamos hasta ahí? No vamos a ver mucho más hoy, ¿eh? Vamos a ver el cálculo del residuo y nada más. Después vamos a ver ejercicio. Así que aprovechen para sacarse las dudas, porque si no, yo seguiría dando el teórico, pero les quiero dar tiempo que hagan por lo menos algo. Bueno, acá dice que una manera de sacar el residuo de una función, ¿cuál es la manera que conocemos? Y desarrollar en serio, porque no hay otra hasta ahora. O sea que tengo que ver cuál es el coeficiente B1, ¿sí? Por ejemplo, a ver si ustedes se dan cuenta. Volvemos a la clasificación de nuevo, porque si no, me gusta que se saquen las dudas o que razonen un poco. Los puntos singulares se clasificaban entre singularidad evitable, polo de orden n y singularidad no evitable. ¿Cuál es el residuo de una función en una singularidad evitable? Por algo lo puse ahí al apunte.
¿Cuál es el residuo de una función en un punto singular evitable? El residuo siempre es el mismo coeficiente. Entonces, ¿cuál es? Sería 0 entonces. Y claro, porque ¿dónde está B1 acá? Sí es No Taylor. está, porque es serie de Taylor, ¿no? Pero no es que no es una singularidad. Acuérdense que acá, si yo evalúo esto, era 0 sobre 0. Pero como es una singularidad evitable, cuando yo llego al desarrollo, queda un Taylor. Entonces el residuo de esta función en z igual a 0 es 0. Por lo tanto, si yo hiciera la integral de esta función en un contorno que rodea al origen, al 0, sería 0 la integral. Sin embargo, la función no es analítica. O sea que ahí os ven otro ejemplo, que yo ya les dije eso, que el teorema de Cauchy-Goursat era una condición necesaria pero no suficiente. O sea, ¿qué es lo que quería decir eso? Que no era recíproco. Recíproco no se cumplía recíprocamente. Es decir, si la función analítica, la integral es 0, dentro y sobre el contorno. Si la integral es 0, no quiere decir que la función sea analítica. Y en este caso no lo sería, porque tenemos e a la z menos 1, dividido z tiene una singularidad en 0, y sin embargo la integral me daría 0. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. Sería 2pi por 0, es una singularidad evitable. ¿Cuál es el residuo en un polo de orden n? Igual al orden del polo, ¿no? No me van a poder decir el residuo particular. O sea, ¿quién me da sería el coeficiente que acompaña al orden del polo, digamos. cuál es acá? B1 sería. Y B1, siempre B1. Si no, no te va a dar el valor de la integral, porque esto otro, fíjense en que con n igual a 2 acá, si n fuera igual a 2 acá, ya no queda esto 0, o sea que ya no te está definiendo la integral de f de z, sino de f de z sobre z menos z0. Y ahí capaz que habría que aplicar la fórmula integral de Cauchy o de la n derivada para poder sacar el b sub 2, no el b sub 1. En cambio, el b sub 1 te queda solita la función. Entonces, por eso el b1 es importante, porque te está definiendo la integral de la función que está desarrollada en serie de Lorentz. ¿Sí? Bueno, y por último, ¿cuál es el residuo en un punto singular esencial? Que tiene infinitos términos acá. ¿Y cuál es? Lo mismo que el otro. También es B1. Y sí, siempre es este término, chicos. El coeficiente de este término. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde no hay? Esas son preguntas que pueden ser capciosas o no, si ustedes le llaman capciosas, qué sé yo, que yo puedo decir. En un punto singular, la función tiene residuo 0. Y puede hacer opciones. El punto singular es un polo. Y el punto singular es un punto singular evitable. El punto es una singularidad esencial. Y digo, se puede marcar más de una opción. Ahí lo son. Nunca he hecho esto en el model, no he hecho nunca que se pueda marcar más de una opción. Pero en este caso, con esas tres, les doy las tres tipos de singularidades. Yo digo, el residuo de una función en Z0 vale 0. Entonces, Z0 es un punto singular evitable, un punto singular esencial o un polo de orden n. Es difícil, es capciosa la pregunta. Evitable no sería, pero función. Eso se descartan. ¿Y por qué no si es 0 el residuo? No dije Es que evitable. en una singularidad evitable quedaba el desarrollo de Lorentz, de Taylor. Entonces 0. Te está partiendo de la condición que dice que en Z0 el residuo vale 0.
Punto singular evitable es una opción, pero hay otra también. Entonces podría haber puesto la otra. Todas son correctas, una cuarta, o las tres anteriores son correctas. Eso no sé cómo se pone en el LED porque no me voy a armar lío con eso porque si pones todas son correctas sería todas las otras tres, se supone. Pero como el LED se los da alternado las opciones, se las alterna de uno a otro, entonces no puedo decir las tres anteriores son correctas. Pero son las tres correctas, sí. ¿Por qué? A ver, voy a ver un caso. No. No, está en lo de series. Cuando hemos hecho serie, acá no está. O sea, la de la singularidad evitable la entienden por qué cero. Porque tiene que dar un Taylor, si no, no es una singularidad evitable. ¿Sí? Ahora los que no entienden por qué puede ser cero acá también. Acá está. No, este no es cero, este es el que yo buscaba. Este no tiene todos los términos. Fíjense cuando hicimos este el otro día, que era un polo de orden 3, pero tiene dos términos nomás. ¿Cuál es el residuo de esta función? A ver si está bien hecho el desarrollo. Este no le hemos hecho pero yo creo que les hice decir cuál era la región de convergencia. Esto está centrado en IP, digamos, el desarrollo en menos IP, pero como anulaba también seno de z, hiperbólico, porque quedaba así, entonces sería una singularidad, un polo de orden 3. ¿Y por qué? Porque me daba una parte principal finita con dos términos, pero el máximo exponente era 3. ¿Y esto vale hasta dónde? ¿Tiene otra singularidad esta función? Están, me parece que los Mari ellos. El cero sería, profe. No. En menos, La única, pi. No, pero es esta la única singularidad, claro. no tiene otra. Esta es analítica en todo el plano. Y además no está en el denominador. Si hubiera en el Ah, claro, denominador, claro, claro. bueno, es como si fuera e a la z sobre z al cubo. Y esto es sobre esto z menos z0 a la cuarta. Bueno, entonces el radio de convergencia es infinito. Quiere decir que este desarrollo me está dando en una región que sería una vecindad reducida del punto. Yo lo puedo analizar este desarrollo, pero saqué el residuo. ¿Cuánto vale el residuo en este punto? Entonces, en Z0 igual a IP, de acuerdo a lo que ven acá. ¿Cuánto vale el residuo? Menos 1 sobre 3 factorial. Sí. Pero así no le puedo mostrar otro ejemplo porque no lo tengo acá. Pero así como este me dio menos 1 sobre 3 factorial, ¿qué pasa si esto hubiera sido, se lo puedo decir acá, al cubo en vez de la cuarta? Cuando yo multiplico esto por esto, me va a quedar, si es al cubo, me va a quedar el cuadrado abajo. Y cuando multiplico esto por esto, me va a quedar el coeficiente independiente. Y no me va a aparecer el B1, porque como me aparecen salteados, y entonces puede ser cero también. O sea que, por más que sea un polo, o que sea un punto singular esencial, también pueden salir salteados. Entonces puede ser cero el residuo en cualquier punto. ¿Sí? O sea, miren, bueno, tienen que hacer razonamiento, lo tienen que estudiar, pero sería una pregunta para hacer, por ejemplo, ¿sí? Del tipo que se haría en la virtualidad, porque tengo que tener otra herramienta para evaluar, porque si le evalúo todo que ustedes copian el apunte, como me han hecho a veces, no estoy evaluando nada directamente. Bueno, entonces sí puede ser cero. ¿Estamos? Ahora, si yo digo Z0 es un punto singular evitable, entonces dos puntos y salen estas dos opciones, atiendan porque para tenerlas en mente. Su residuo vale 0, su residuo vale
una constante distinta de cero. Tu residuo vale infinito, qué sé yo. ¿Cuál es la correcta? ¿Que vale cero? Y sí, porque es un punto singular evitable. Y ahí sí o sí vale cero el residuo. Ahora, en los otros dos, o sea, en el punto singular esencial o en el punto singular en el polo de orden m, puede o no valer cero el residuo, según si está o no está el coeficiente B sub 1. Bueno, todo este razonamiento que le estoy haciendo es porque es probable que pueda haber preguntas así muy similares a esto. Incluso no sé si ya han hecho el trabajo práctico número 3, que ya lo habilité. Y bueno, no lo vamos a ver hoy porque no sé si lo han hecho, porque lo habilité hace 2 días. Pero la semana que viene lo podríamos ver. Y ahí hay series y hay cosas y podemos analizar todo este razonamiento o ver qué otra pregunta podría ser. Ustedes a veces me preguntan, ¿y qué va a tomar en el parcial? ¿Y cómo va a tomar el parcial? Bueno, ahí le estoy diciendo. Cosas que podría tomar en el parcial, por supuesto, no sé si va a ser exactamente esa. A veces da la casualidad que como yo hablo tanto y ustedes no hablan nada, por eso es lo que estoy viendo, casi que después les doy una, cuando yo preparo el parcial, no me acuerdo si yo lo dije o no, y le doy justo esta pregunta. O sea que casi se la estoy dando servida. Pero bueno, si ustedes no preguntan, no estudian de una clase para la otra, no hacen los ejercicios, y bueno, es difícil seguirme. ¿Estamos? Es el primer grupo que me está, bueno, de los de la virtualidad, que sería el tercer grupo que tengo en la virtualidad, ¿verdad? Sí. Que me está hablando muy poco y nada. O sea que yo no sé si están ahí atrás o no están. ¿Sí? Y se van a quedar con las dudas. Yo no puedo hacer nada. Si ustedes no hablan, yo le doy lo que me parece que pueden tener dudas. Bueno, estamos entonces con eso del residuo y el teorema de los residuos, que es para cuando tengo varios puntos dentro. Ahora, decía que para calcular el residuo yo tendría que hacer el desarrollo en serie. Bueno, no es necesario siempre. ¿Cuándo va a ser necesario el desarrollo en serie? Cuando es una singularidad esencial, o sea, de este tipo. No, de este tipo. Entonces ahí no hay otra forma que hacer la serie con la forma práctica que yo le enseñé, que lo hacía con la variable invertida, digamos, y después tomaba el inverso de la variable, o sea que lo hacía como un desarrollo de Taylor y después invertías la variable o invertías el factor z menos z0, que sería lo correcto. Y entonces de ahí vos ves cuál es el coeficiente, que en este caso sería 1, del residuo, ¿no es cierto? El B1. ¿Cuánto vale? En punto singular evitable no hace falta calcular el residuo, porque ya sabemos que es 0, siempre. Pero en polos hay otra forma de calcular el residuo sin necesidad de tener que hacer la serie. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cálculo del residuo en un polo de orden m. Lo ponemos genérico m. ¿Cómo se puede calcular el residuo en un polo de orden m? Bueno, supongamos que una función tenga un polo de orden m en z0. Entonces, la función tiene esta forma. Mejor dicho, su desarrollo de Laurent tiene esta forma. ¿O no? Puede que alguno de estos términos sean 0, porque puede que estén salteados, pero yo, para una demostración general, tengo que suponer que está desde el término enésimo y hasta el B1. ¿Sí? Y después la parte de Taylor. Y es convergente siempre en una vecindad reducida del punto, porque en el punto esto tiende a infinito y hasta R un radio determinado, si tuviera otra singularidad. Y si no tuviera otra, sería hasta infinito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo tomo una función que la defino como phi de z, que sea el producto de z menos z0 a la m multiplicado por f de z? ¿Cómo obtendría el desarrollo en serie de Taylor, o en serie, mejor dicho, de esta función phi de z?
y directamente multiplicando esto por el desarrollo en serie de esta otra, en el mismo lugar. Porque ¿qué le va a hacer esto? Le va a modificar los exponentes del factor z menos z0. Y eso es lo que yo decía acá. Multiplico por z menos z0 todo este desarrollo en serie de la función f de z, y me queda el desarrollo en serie de phi de z. ¿Y qué pasó ahora con el desarrollo en serie de phi de z? Acá lo puse genérico, queda elevado a la m más n, porque lo multipliqué todo por este factor m y lo puse adentro de la sumatoria, quedaría la n más n. Pero ¿qué pasó ahora con el desarrollo? ¿Qué desarrollo? Ya no es más un desarrollo de Lorentz. ¿Qué es lo que es? De Taylor. De Taylor, porque no tiene potencias negativas ahora. Tiene todas positivas, empieza con el término independiente acá. Pero sigue siendo válido en esta región. ¿Por qué? Porque proviene de que esto es la multiplicación de una función que tenía un polo. O sea que si yo evaluaría esta función, digamos, no en serie, sino en la fórmula de la función, esto me daría 0 sobre 0. Pero como yo multiplique por z menos z0 a la m, es porque estoy cancelando la singularidad con el orden m que tenía esta función. Y entonces esa singularidad ahora se transforma en una singularidad evitable para la función phi de z. Y su desarrollo, un desarrollo de Taylor. Ahora, en este desarrollo de Taylor, si yo hago una redefinición de la función, podría decir que para cualquier valor z en la vecindad reducida va a tomar el valor que yo definí, z menos z0 a la m por f de z. Pero en z igual a z0 yo no le puedo dar este valor, porque esto va a quedar 0 sobre 0. Le doy el valor que tomaría la serie, el término independiente, porque esto se haría en todo 0, cuando z vale 0 y quedaría bn. Y además hemos visto que en el límite va a coincidir con el valor del término independiente, porque esa serie la representa la función en esa región. Entonces, si yo hago esta redefinición de la función, yo podría decir que la función phi de z ahora es analítica en z0. Porque yo digo que para z igual a z0 va a adquirir este valor, que es el que adquiere su serie. Y por ende, sus coeficientes ahora se pueden determinar por el desarrollo en serie de Taylor, porque esto es un Taylor. ¿Y cómo era que se determinaban los coeficientes? Por el desarrollo en serie de Taylor. Directamente haciendo la función derivada enésima, valuada en z0 sobre n factor. Esos eran los coeficientes de acá de los a sub n. Pero ahora no es la función f, sino que la función phi, que es esta ahora. Fíjense, bueno, acá está dicho de que el valor de la función en z0 va a tomar el mismo valor que tomaría el límite de esta función en z igual a z0, y que sería el b sub n, porque este me daría un límite indeterminado, que es 0 sobre 0, pero yo podría levantar la indeterminación. Y eso se puede probar que va a dar el valor al que tiende el término independiente, al que tiende la serie, digamos, que es el término independiente. Bueno, pero eso no era lo que yo estaba diciendo, eso era para completar esto de que decíamos que la función phi ahora es analítica en ese punto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculo si ahora esto es un desarrollo de Taylor? Porque la función phi es analítica en ese punto, los coeficientes los puedo calcular. Fíjense que yo acá le puse un c sub n. ¿Por qué le puse c sub n? Porque tengo b y tengo a. Pero si le llamo a todo esto una sumatoria de c sub n por z menos z0 a la n, bueno, le llamo c a todos los coeficientes. Y la formulita para calcular los coeficientes es la de Taylor. Phi enésima en z0 sobre n factor. Pero a mí no me hace falta calcular todos los coeficientes. Yo quiero calcular el residuo de esta función, no de phi de z. ¿Y cuál es el residuo de esta función? B1. ¿Y cuál es B1 en la función phi de z? Es el coeficiente del término de orden m-1.
Entonces directamente el C que yo tendría que calcular es el C sub m menos 1, que no lo puse acá, pero que acá lo puse, que sería el coeficiente que a mí me interesa, el B1, porque es el residuo. Y entonces directamente esto sería la derivada m menos 1 de phi valuada en Z0 sobre m menos 1 factorial. Y así calcularía el residuo. Ahora, cuando hagamos la fórmula práctica, no vamos a estar haciendo todo esto para calcular el residuo. ¿Quién es phi? Phi es la función que yo he definido como z menos z0 a la m multiplicado por mi función f de z. Y si a eso lo tengo que derivar m menos 1 veces, bueno, lo pongo así, lo expreso de esta manera. La derivada m menos 1 veces con respecto a z, de la derivada de m menos 1 con respecto a z m menos 1 veces de esta función. Y como yo no la voy a poder evaluar, porque acá dice evaluada, pero acuérdense que esto es la 0 sobre 0 y que es salvable en el límite. Entonces, en vez de poner evaluada, tomo el límite. Límite para z que tiende a z0. Y entonces, después de derivar, la evalúo en z0. Y lo divido por 1 sobre m menos 1 factorial, que esto podría estar fuera del límite o adentro, es lo mismo. Y así se obtiene entonces el residuo de una función en un polo de orden m. ¿Estamos? O sea que tenemos una formulita para determinar el residuo directamente en un polo de orden m. Si después tengo que calcular una integral de esta función que contiene sobre una curva que en su interior tiene al z0, bueno, va a ser 2pi por el residuo. ¿Sí? ¿Qué pasa si m vale 1? Y si m vale 1 es un polo de primer orden. Y el residuo sería el primer término, porque el desarrollo empezaría de acá para allá. Esto no estaría. Porque si es un polo de orden 1, este tiene que estar sí o sí. Porque si no, no es un polo, entonces. Si no está este y no están los otros, bueno, entonces es un punto singular evitable. O es un 0 o es otro punto, que no es ni polo ni nada. Bueno, entonces como es el primero, sería directamente la función valuada. Sería esto valuado en Z0, o sea, tomar el límite, pero esto con 1 acá. Bueno, esto se puede deducir de ahí o se puede deducir de esta misma forma. Con m igual a 1, el factorial de 0 es 1.